Buenos días, soy Rosa María Abal Fernández y hoy os voy a hablar un poquito del agua Kangen. Vamos a hacer una demostración de todos los beneficios que nos aportan el agua Kangen. Como podéis ver, aquí tenemos todos unos líquidos, aguas minerales, refrescos, y lo que vamos a ver es qué diferencia hay entre consumir todos estos líquidos con la diferencia del agua Kangen y qué beneficios nos aporta el agua Kangen dentro de nuestro cuerpo diariamente y también para usar diariamente dentro de nuestra casa. Entonces, Enagic es una empresa japonesa que lleva más de 45 años en el mercado. Los primeros 20 años, Enagic no salió ningún dispositivo fuera de Japón. Y a partir de los 20 años empezó la revolución, primero en Estados Unidos, y hoy en día tenemos 23 oficinas a nivel mundial con 40 ubicaciones en muchísimos países. Hace 10 años, Enagic tomó la iniciativa de abrir en Düsseldorf, en Alemania, para toda Europa. A partir de ahí, en el 2010, empezaron a abrir pequeñas oficinas en algunas partes de Europa, como en Italia, en Francia, y en España no tenemos oficina oficial, pero sí la tenemos en Portugal, en Oporto. Desde allí salen todos nuestros dispositivos para nuestros clientes a nivel España, Portugal y las Islas Canarias y Baleares. En la oficina también tenemos el servicio técnico. Entonces, es toda una gran oportunidad para que si algún día alguien quiere visitar nuestra oficina, podemos ir a Oporto. Entonces, Enagic está en Japón y fabrica exclusivamente en Japón. La fábrica está allí. Y podemos también incluso ir a visitarla. De todas las máquinas que salen a nivel mundial, salen exclusivamente desde Japón. Van a las oficinas oficiales y de ahí a nuestra casa. Entonces, Enagic tiene 4 propiedades. Es un agua antioxidante, es un agua alcalina, es un agua microestructurada y es un agua cargada de hidrógeno activo. Esas 4 propiedades es lo que hoy os voy a demostrar. Y con ello vamos a ver y vamos a hacer unas pequeñitas pruebas para que podáis entender visualmente qué significa todo el mundo del agua Kangen. Nuestro lema es cambia tu agua, cambia tu vida, y así es. Kangen significa retornar a los orígenes y realmente lo que hacemos con los dispositivos de Enagic es retornar al agua pura que había hacía muchísimos años. Es un dispositivo que funciona por el proceso de electrólisis y dentro de ese proceso el aparato tiene entre 7, 8 y 3 placas de titanio macizas cubiertas por platino. También tiene un pequeño filtro antibacteriano de carbón activo que nos filtra un agua limpia. Y así obtenemos 7 tipos de pH diferentes con múltiples oportunidades para usar dentro de nuestra casa. Vamos a usar este dispositivo para beber, cocinar, limpiar, desinfectar, hacer el té, el café, regar las plantas, los animales de compañía, darles de beber, tratarlos. Muchísimas cosas que hoy vais a poder compartir conmigo. Vamos a hablar primero de las primeras propiedades que tiene el dispositivo y vamos a hablar de los dispositivos que hay en España, es decir, en Europa. En Europa tenemos 5 modelos, pero solemos recomendar los 2 más importantes, el Levelux Platinum y el Levelux K8. Y también tenemos una ducha. Es muy importante mantener también nuestra piel hidratada. ¿Por qué? Porque la piel es el órgano más grande que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y si todos los días nos duchamos, lavamos pues todo lo que lavamos con una ducha, tenemos que tener en cuenta que nuestra piel es porosa y absorbe todos los contaminantes que tiene el agua. Principalmente todos sabéis que el agua tiene cloro. Entonces, una de las mejores maneras de evitar toda esa contaminación dentro de nuestro cuerpo es teniendo una buena ducha dentro de nuestra casa. Y es la Nespa DX, pero hoy no voy a hablar de la Nespa, ¿vale? Hoy, como os he dicho, voy a hablar simplemente de la K8 y de la Platinum. La Platinum es un tremendo aparato, tiene 7 placas de titanio cubiertas por Platinum y habla 5 idiomas. La K8 tiene 8 placas de titanio
habla 8 idiomas y se puede conectar a nivel mundial y es completamente táctil. Esas son las dos características más importantes. Otra de las características más importantes que tiene es que la Platinum consigue obtener un ORP menos 800 y la K8 un ORP menos 850. Y estas tres características son las más importantes de estos dos modelos. Luego cada uno decide qué es lo que quiere tener en su casa, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del cuerpo humano. El cuerpo humano es muy importante mantenernos bien hidratados, perdón. El cuerpo humano es muy importante mantenerlo siempre hidratado. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es el cuerpo humano. Y para que se vea bien esta presentación, vamos a hacerlo así. Y vamos a daros esa pequeñita información. La cantidad de agua de una persona de 72 kilos es cerca de 54 litros. En el interior de las células se encuentran 28 litros. Este dato ya me indica que todo mi cuerpo es agua. Entonces, mis órganos funcionan completamente con agua. Yo creo que el cuerpo humano es la máquina más inteligente que tenemos y muchas veces somos nosotros el que la vemos sin querer, ¿vale? Diariamente el organismo elimina cerca de 2 litros 300 y una vez que lo elimina también tenemos que reponer esos líquidos. ¿Y cómo lo hacemos? Normalmente lo hacemos por medio de la comida que nos aporta 1 litro y todo lo que bebemos diariamente, agua mineral, refresco, vinito, la copa, el chupito, el café. Pero realmente el único líquido que hidrata nuestro cuerpo es el agua. Es el único líquido que nuestro órgano reconoce como hidratación. Por eso, si tomamos una cervecita, no nos estamos hidratando. Hay un dato muy curioso que habla de una estadística a nivel mundial. Más del 80% de la población mundial está deshidratada. Tiene graves problemas con la deshidratación. Y es crónica. Y la deshidratación crónica produce enfermedad. Entonces, un cuerpo bien hidratado es lo mejor que tenemos para mantener todos nuestros órganos con una función idónea, ¿vale? Entonces, podemos ver que el cerebro está constituido por 85% de agua, los pulmones 80%, los riñones 80%, la sangre 79% es agua, el corazón 77%. Entonces, si nuestros órganos tienen este compuesto tan grande de agua, ¿será importante cómo lo hidratamos? Pues yo creo que sí. Entonces, ¿os ha pasado que alguna vez sin querer, pues de repente os mareáis o os encontráis un poquito mal? Automáticamente, instintivamente, lo que hacemos es ir a buscar ese vasito de agua. ¿Por qué? Porque es la sensación de que tu cuerpo necesita hidratarse. Entonces, una vez que bebemos esa agua, parece que nos encontramos muchísimo mejor. Cuando tu cuerpo te da esa alerta y esa alarma y te está diciendo hidrátame, es porque no bebes el agua suficiente. Entonces, una de las mejores maneras para hidratarnos correctamente es beber 2 litros de agua al día. Y que mejor ser, si es posible, beber el agua Kangen, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de las 4 propiedades que tiene el agua Kangen. Y el agua Kangen es un agua cargada de antioxidantes. Entonces vamos a hablar de los antioxidantes y de los oxidantes. Entonces, ¿por qué oxidamos? La pregunta es fácil. Es ley de vida, ¿vale? Oxidarnos es normal porque todos los días respiramos. Simplemente con el hecho de respirar ya vamos oxidándonos nuestro cuerpo y eso produce envejecimiento, lógicamente. Pero también oxidamos por hacer deporte en extremo, por comer y beber todo lo que no debemos, y el estrés influye muchísimo en nuestro estado de oxidación. Entonces, ¿cómo hacemos para combatir esa oxidación? Pues buscamos tomar antioxidantes. La naturaleza ya nos lo proporciona.
pero el agua Kangen está rica y cargada de antioxidantes. Y eso es lo que yo hoy os voy a explicar. Entonces, todos estos líquidos son o oxidantes o antioxidantes. Y para que lo entendáis un poquito más, es lo mismo que cuando cogemos una manzana, ¿vale? Y la abrimos a la mitad la dejamos al aire libre y lo que va a hacer es oxidarse por el aire. Pues esto funciona de la misma manera. Nuestro cuerpo se oxida por todo lo que bebemos. Entonces mi pregunta es, ¿qué potencial de oxidación tienen estos líquidos? ¿O qué potencial de antioxidantes tienen estos líquidos? Entonces yo voy a hacer una pequeña prueba y demostración y voy a usar un medidor que se llama un medidor de potencial de óxido de reducción. Este medidor lo que va a hacer es medirme si estos líquidos son oxidantes o si son antioxidantes. Y para ello tengo una escala que os voy a enseñar y podéis ver cómo funciona. La escala va desde menos a más, siendo más es muy oxidante, ¿vale? Si es menos, es antioxidantes. Entonces, del 0 al más 400 es una tabla donde está más o menos todo especificativo para que sea visual. Si nosotros diariamente bebemos todos estos líquidos, la escala de valores del agua del grifo y la osmosis inversa nos da en más 200-300. La escala de valores de los refrescos están en más 400 y el agua del grifo está en más 400, con el cual, si nosotros diariamente bebemos todos estos líquidos, lo que vamos a conseguir es oxidarnos muy rápidamente y eso produce envejecimiento y aumenta la producción de radicales libres, la oxidación y las enfermedades, ¿vale? Entonces, para que lo veáis más, la escala de 0 a más. Es lo mismo cuando hablamos de los refrescos. Los refrescos sabemos que son perjudiciales y solamente muchas veces los atacamos a que tienen mucho azúcar. Pero no, hay más cosas, ¿vale? Y eso es lo que hoy vamos a demostrar. Entonces, si una persona bebe refrescos todos los días, lo que va a conseguir es que su cuerpo no esté sano, ¿vale? Va a producir muchísima oxidación. Y sabemos que una persona cuando llega a ese extremo de beber solamente refrescos va a tener graves consecuencias porque su cuerpo se van a producir muchísimas enfermedades. Entonces, una recomendación, evitar los refrescos, ¿vale? Entonces, si nosotros tomamos cosas ligeramente alcalinas, vamos a encontrarlo en la naturaleza, como os he dicho. Se ha descubierto que el té verde está cargado de antioxidantes y tiene un menos 100. Y se sabe que la vitamina C es un antioxidante muy potente, está en menos 50. Aquí me faltan las verduras crudas y los frutos rojos, que están en menos 200 y menos 300. Pero el agua Kangen va entre un menos 400 a un menos 850. Entonces, nuestro cuerpo cambia completamente el agua en 15 días. Entonces, si tú haces un cambio y empiezas a beber agua Kangen, vas a notar ese cambio dentro de tu cuerpo, porque cada 15 días ha cambiado el agua, ¿vale? Entonces, si nosotros empezamos a beber el agua Kangen, lo que vamos a conseguir es cargar nuestro cuerpo de antioxidantes, con el cual rejuvenecemos. No vamos a rejuvenecer. Lo que vamos a conseguir es que frenamos el envejecimiento. Y lo que sí vamos a conseguir es que reducimos y eliminamos los radicales libres, ¿vale? Entonces, para que sea visual, vamos a medir. Y lo que yo voy a hacer es simplemente añadir agua a cada vasito para poder ver cómo funciona. Entonces, el agua Kangen esta la acabo de sacar recientemente de mi máquina. El agua del grifo recientemente de mi grifo. El agua Aquarel es un agua que conoce todo el mundo y es un agua que recomiendan muchísimo los pediatras. Vamos a ver. El agua Bezoya es un agua muy conocida en toda España que también solemos usar mucho. El agua Mondariz es un agua gallega y aquí en Galicia se usa mucho. Entonces la he puesto por ese motivo. Y los refrescos que aquí abarca todos los refrescos. Coca-Cola, cas de naranja, cas de limón, zumos,
todo lo que abarque un refresco. Y el Aquarius, que es una de las bebidas preferidas de los deportistas, de los niños, de las personas mayores, cuando tienen algún problema gástrico y estas cositas que ya sabemos que usamos todos los días. Entonces, voy a medir y vamos a ver qué potencial tiene el agua del grifo, ¿vale? Entonces, yo meto el medidor y me da 370, 380, 400. Aproximadamente 400 en positivo, ¿vale? ¿Lo veis? 425. Vamos a medir el agua de Aquarel. Aquarel es un agua, bueno, tiene 391, ¿vale? 392, se queda ahí. El agua Bezoya. El agua Bezoya nos da unos niveles un poquito más bajos, 370, 365, 364, 363 aproximadamente, ¿vale? Y vamos a medir el agua Mondariz, el agua gallega, 350, más o menos, en positivo, ¿vale? Y vamos a medir los refrescos. Los refrescos son muy oxidantes, 450. Como podéis ver, 450. Vamos a ver el Aquarius, 420. ¿Ok? Y como he tocado estos líquidos, lo voy a lavar simplemente con el agua de grifo. Y vamos a medir el agua Kangen. Automáticamente me va a menos 684, casi menos 700, ¿vale? Entonces 684, más o menos, 600 en menos. Es decir, esta es la primera propiedad que tiene el agua Kangen, que va en menos. Si yo voy a medir de nuevo el agua de grifo, podéis ver que va subiendo 300, 330, 349, 360, 380, ¿vale? Me sube a 400, con el cual es más de un 1000% de diferencia. Esto significa que el agua del grifo es oxidante y el agua Kangen es antioxidante, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, con esta prueba ya os he demostrado, y para que sea un poquito más visual y se entienda, os voy a enseñar algo que yo siempre hago para todos mis clientes. Cuando yo compré el aparato en el 2014, el 23 del 9 de 2014, llegó el aparato a mi casa. Y lo que hice fue poner unas moneditas en agua de grifo y otras en agua Kangen. ¿Lo veis? El agua del grifo es oxidante y el agua Kangen no. Y el 15 del 5 del 2016 hice lo mismo. He puesto unas moneditas en agua Kangen, ¿vale? Es oxidante y el agua del grifo es antioxidante. Entonces, esta es otra de las propiedades del agua Kangen. Y de esta manera, es la misma propiedad, ¿vale? Y de esta manera podemos ver cómo es antioxidante. Cuando alguien se compra el aparato, yo siempre regalo estos botes y hacemos este experimento en su casa, porque así nunca me puede decir que esto no es real. Para que veáis también esto, os lo voy a demostrar con una pequeñita prueba que tengo, que es con betadine. Todos conocéis el betadine, ¿verdad? El betadine es muy oxidante. Entonces, ¿qué pasa si yo añado agua en el betadine? Pues seguramente se va a quedar con toda esa oxidación. Entonces, vamos a ver qué pasa con el agua del grifo, ¿ok? Y para que esté identificada, lo vamos a poner aquí.
agua Kangen y esta es el agua del grifo. Y vamos a ver el agua Kangen qué hace. Se come esa oxidación. Esto es una prueba visual para que entendáis esto. Es decir, el agua Kangen es oxidante, perdón, el agua Kangen es antioxidante y el agua del grifo es oxidante. Entonces, de esta manera queda visualmente demostrado. Imagínate lo que es beber todos los días esta agua dentro de tu cuerpo. Y con esta prueba queda finalizado lo que son los antioxidantes y vamos a seguir. Entonces, vamos a hablar un poquito de la alcalinidad. El agua Kangen es un agua alcalina. Y para hablar del agua alcalina, vamos a hacer una pequeñita demostración. Y en esta demostración mi pregunta es, ¿todos estos líquidos son alcalinos o son ácidos? Entonces, el potencial de hidrógeno va desde 7 a 14 y desde 7 a 1, es decir, de 1 a 14, siendo 7 neutro. Entonces, todo lo que nosotros comamos que esté por encima del 7 significa que es bueno para nuestra salud. Y todo lo que significa que es ácido, que está por debajo del 7, significa que es acidez. Nuestro cuerpo es todo un equilibrio y nuestros órganos buscan tener ese equilibrio. Estar ligeramente alcalino es la mejor manera de no tener enfermedades. Entonces, estos líquidos que están aquí, no sabemos si son alcalinos o si son ácidos. Entonces yo lo que voy a hacer es medirlos por medio de un medidor de pH. Este líquido es para medir las piscinas y saber el pH que tiene. Y podemos hacer esta prueba en nuestra casa con cualquier líquido de pH y teniendo esa escala de colores. Y así sabemos qué pH tienen los líquidos que vamos bebiendo, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer simplemente es añadir unas gotitas y demostrar qué pH tienen estos líquidos. Pero antes de esto quería hablaros del pH del cuerpo humano. Entonces, nuestro cuerpo tiene distintos pHs y hay uno que seguramente conocéis todos, que es el pH de la piel. El pH de la piel es 5.5 y normalmente cuando vais al supermercado y os fijáis en los champús o en los geles de ducha y en la televisión hacen esa publicidad, ¿vale? pH 5.5, óptimo para nuestra piel. Entonces, ese dato ya todo el mundo lo tiene asumido. Entonces, nuestra piel tiene un pH 5.5, pero el pH del estómago es un pH 2. El pH de la orina es 6,9 y tiene que estar en 6,9. Si baja, indica enfermedad. El pH del páncreas es aproximadamente 8. El pH de nuestra saliva es 7,2 normalmente, ¿vale? Si no estamos muy ácidos. El pH de la lágrima es un pH 8, es alcalino. Entonces, todo nuestro cuerpo se regula automáticamente y lo hace porque es la máquina perfecta. Y hay un pH que es el pH de la sangre. La sangre tiene un pH 7,35 y 7,45 y no puede cambiar, porque si cambia indica enfermedad, ¿vale? Entonces, nuestra salud óptima en sangre están 7,35, 7,45. Y esta prueba la podemos hacer por el médico de cabecera, pedirle una analítica de sangre o normalmente cuando vamos a urgencias nos hacen unas pruebas de sangre. Una de las pruebas de sangre que nos hace es la del pH. ¿Para qué? Para descartar posibles enfermedades. Entonces, cuando nuestro cuerpo está bien, está en 7,35, 7,45. Pero cuando empieza a bajar ese pH, que baja 7, ¿vale? Baja 7, significa que tenemos cualquier enfermedad. Cuando nuestro pH baja a 6,95, es posible que tengamos un cáncer. Y cuando nuestro pH baja a 6,9, nuestro cuerpo entra en coma. ¿Y por qué entra en coma? Porque, como os he dicho antes, es la máquina más inteligente. El cuerpo necesita reposar y necesita, porque quiere vivir, y necesita recuperarse y subir ese nivel de pH en sangre. Y eso lo hace por medio de los minerales alcalinos que están en nuestro cuerpo, ¿vale? Y hace una función de buscarlos
para absorberlos por medio de la sangre y llevar a ese equilibrio. ¿Por qué? Porque si no, cuando baja a 6,8, nuestro cuerpo muere. Entonces, el cuerpo quiere vivir. Entonces, nuestro estado es ligeramente alcalino o ácido. Si entra en acidez, se producen las enfermedades. Entonces, intentamos mantener nuestro cuerpo óptimo en un estado de 7,35, 7,45 en sangre. Eso es lo idóneo, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué potencial tiene de alcalinidad o de acidez todos estos líquidos. Vamos a empezar por el agua de Galicia. El agua de Galicia pues, es bastante ácida. El agua de Acuarel, el agua de Bezoya, el agua de Mondariz, los refrescos y el Aquarius. Entonces, ¡ay! Me falta el Kangen. Vamos a medir el Kangen, por supuesto. Entonces, como podéis ver aquí, la escala de colores está bien identificada, ¿ok? Entonces, el agua del grifo ya vemos que es muy ácida. La Bezoya, fijaros en Acuarel, son todos líquidos muy ácidos. Entonces, si nosotros durante toda nuestra vida bebemos todos estos líquidos, ¿cómo está nuestro cuerpo? Pues más bien ácido, ¿vale? Por la escala de colores ya lo podemos ver. El agua de grifo aquí en Galicia es un pH 5. El agua de Acuarel es un pH 4. Es decir, los niños son alcalinos. Cuando nosotros nacemos somos alcalinos. Una vez que vamos empezando a comer, nuestro cuerpo empieza a estar un poquito más ácido. Y con el largo de los años, si no nos hidratamos, la acidez corporal es muy grande, ¿vale? Entonces, si un niño es alcalino, ¿por qué le das un agua tan ácida? Una de las principales causas que va a tener y problemas que te vas a encontrar es con el reflujo, es con la piel atópica. Cámbiale el agua a tu niño y ya verás cómo mejora muchísimo, ¿vale? El agua de Bezoya tiene un pH sobre 6 con algo. El agua de Mondariz tiene un pH 6,70 y lo pone aquí. No lo podéis ver porque estáis con la cámara, pero es un agua que yo siempre demuestro y coincide el pH. Los refrescos son completamente ácidos. Esto es veneno puro para los niños y para nosotros, ¿vale? Entonces, ¿es porque lleva azúcar? Sí, pero también es porque es muy ácido, ¿vale? Y los Aquarius, la bebida preferida de los deportistas. Es mejor que te bebas un agua del grifo, Dios mío. Bebe agua Kangen, por supuesto, pero ¿veis la diferencia? El agua de Aquarius es completamente ácida. Entonces, si yo durante toda mi vida bebo todos estos líquidos, ¿qué voy a obtener en mi cuerpo? Tremendamente oxidación y tremendamente acidez. Así está demostrado. Si yo empiezo a beber el agua Kangen, voy a tener ese beneficio porque mi cuerpo va a neutralizarse. ¿Y qué pasa? Nosotros podemos tomar un vino, una cervecita, sí, pero luego tómate agua Kangen, ¿vale? Es la mejor manera. Imagínate que para neutralizar esta acidez, la acidez que me proporciona aquí, yo tengo que beber agua, ¿vale? Si yo bebo un poquito de agua de Bezoya en esta agua que es tan ácida, ¿voy a tener algún beneficio? Pues no. Pero si yo bebo agua Kangen y le añado agua Kangen a mi cuerpo, ¿voy a conseguir neutralizar esa acidez? Vamos a verlo. Simplemente con un poquito de agua Kangen conseguimos neutralizar la acidez corporal. Aquí no lo vamos a conseguir. Aquí no lo vamos a conseguir. Porque esta acidez que nos proporciona, tendríamos que beber 32 vasos de agua Kangen. Y aquí es suficiente con 10 para neutralizar toda esa acidez. Es más que suficiente. Entonces, el segundo beneficio del agua Kangen es que es un agua alcalina, pero consigue neutralizar toda la acidez, con el cual lo podéis ver perfectamente con la escala de colores.
¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo me bebo, pues nada, un refresco o me tomo una copa o lo que sea? Pues que automáticamente tu cuerpo vuelve a estar ácido. Y pongamos el ejemplo, yo me bebo un poquito de refresco. Fijaros qué rápido, solamente con un poquito refresco, elimino toda esa alcalinidad, incluso la del agua Kangen, ¿vale? Pero eso no significa que no esté bien. Es decir, yo puedo tomarme un refresco, un vinito, un café, un té. Lo que tengo que hacer es beberme al día 2 litros de agua Kangen para neutralizar completamente esa oxidación y esa acidez que está en mi cuerpo. Es el equilibrio, y agua Kangen lo que hace es equilibrar nuestro cuerpo. Entonces, visto esto, vamos a pasar a la siguiente prueba, y lo que vamos a hacer simplemente es quitar estos vasitos de aquí para que tengamos todo esto un poquito más visual y se nos sea más fácil hacer esta presentación. Vale, antes de seguir hablando, lo que voy a hacer es poner unos tomates a lavar. ¿Por qué? Porque el agua Kangen hace 7, el agua Kangen hace 7 tipos de agua diferentes. Entonces, vemos que aquí tenemos el agua Kangen 9.5, ¿vale? Y vamos a utilizar el agua 11.5. Y lo que voy a hacer es simplemente lavar los tomates con el agua 11.5. Y los otros tomates con agua del grifo simplemente. Lo que voy a hacer es identificarlos y dejamos reposarlos aquí. Entonces, agua del grifo y agua Kangen 11.5, ¿ok? Mientras que yo voy hablando de estas otras propiedades. Bueno, ¿qué es lo que hacen nuestros dispositivos? Nuestros dispositivos hacen 7 tipos de agua diferentes. Y eso es tremendamente beneficioso, porque no solamente vamos a obtener un agua para beber. Vamos a obtener un agua para beber, cocinar, tomar el té, el café, ¿vale? Con un pH 9,5, 9 y 8,5. Esta agua es óptima para conseguir esta agua para cocinar, beber y esas cositas. Simplemente tocamos un botón, cambiamos el pH que queremos y vamos a obtener litros y litros de agua sin ningún problema, ¿vale? Hace un agua neutra, que es un agua neutra con pH 7, que es óptima para los biberones, tomar los medicamentos y si queremos a la hora de comer y a la hora de cenar. También se sabe que no es recomendable beber agua dentro de las comidas, ¿vale? Pero si queremos beber agua, el agua 7 es la óptima para ese momento. Hace un agua con un pH 6, es el agua de belleza. Esta agua es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque una de las características más importantes que tiene es que nos va a hidratar. Entonces, para nuestro diario, lo que hacemos es pulverizar nuestra cara principalmente para hidratarnos profundamente. Y si salimos de la ducha y queremos hidratar nuestra piel, rociamos el agua por todo nuestro cuerpo y vamos a obtener pues un agua astringente y muy hidratante. Si queremos limpiar los cristales, podemos usar el agua 6 perfectamente. Esta es más manual. Usamos el agua 6 para limpiar todos nuestros cristales. Las gafas quedan fantásticas. Podemos usar el agua 6 para limpiar todos nuestros muebles. Todos en absoluto, sin productos químicos. Es decir, nosotros vamos a tener un gran ahorro en productos químicos, porque de nuestra casa van a desaparecer. Lo vas a sustituir por agua 6, ¿vale? Y
Algo que sorprende mucho es cuando regamos las plantas con el agua 6, crecen entre 2 y 3 veces más que cualquier otra planta. Y eso es tremendamente importante. Para mí, que me gustan muchísimo las plantas, es fantástico, ¿vale? Estas son algunas de las propiedades, tenemos algunas más, pero las tenemos en PDF. Entonces, el agua 6 hace un agua 2,5 y 11,5. El agua 2,5 es un agua sanitaria. Mata los gérmenes, las bacterias y los virus en 20-30 segundos, con el cual es el desinfectante preferido de todos de nuestra casa. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Simplemente desinfectamos nuestras manos. ¿Vale? ¿Dónde hay gérmenes y bacterias y virus? Pues en el baño. Vamos a limpiar todo el baño con el agua sanitaria 2,5. Directamente, sin productos químicos. Entonces, desinfecto el baño, desinfecto el lavado, desinfecto la ducha. Actúa muy bien en el moho. En la ducha o en alguna pared donde se salga algún día moho. Es fantástico cómo actúa, ¿vale? Y es un agua que podemos usar a nivel piel. ¿Y dónde la vamos a usar? Principalmente en los hongos de las uñas, o en los hongos de las manos, de los pies, de las manos. Si los tenemos en las uñas de los pies, sumergimos 20 minutos aproximadamente todos los días y la limamos un poquito. Lo podemos usar a nivel piel, en cualquier herida. Si tenemos algún granito infectado, lo desinfectamos. Si nos cortamos, lo vamos a simplemente desinfectar. Es algo que sorprende mucho porque el sangrado para en 30 segundos aproximadamente, ¿vale? Y luego podemos usarlo también para hacernos gárgaras cuando tenemos infección de garganta, si tenemos alguna infección en la boca, si nos sangran las encías. Normalmente frena la periodontitis y es un agua que podemos usar sin ningún problema. A nivel piel podemos hacer un lifting facial primero con la 2,5, luego con la 6 para hidratarnos y para desmaquillarnos la 11. Entonces tiene muchísimos usos. Hongos, cándidas, podemos lavarnos vaginalmente, ¿vale? Y ¿qué más? Es que son tantas cosas que en este momento pues para todo esto, ¿vale? Si tenemos gárgaras, las hacemos y luego pues lo expulsamos. Normalmente, como mata las bacterias, en 2-3 días el resultado está increíble. Y podemos usarlo en orzuelos, es decir, podemos usarlo directamente en el ojo, sin ningún problema. Lo único que tenemos que hacer es, una vez que se seque, ¿vale? Tenemos que neutralizarla siempre con el agua 6 de belleza. Nada más, lo dejamos secar, que actúe y automáticamente lo hidratamos con el agua 6. Y así funciona. Este es el agua 2,5. Ya sabemos, vamos a eliminar los productos químicos de nuestra casa. Y tenemos el agua 11,5. El agua 11,5, que es la que he usado aquí para lavar la fruta y la verdura. Para mí esta es un agua tremendamente importante. Yo soy chef de profesión y he dejado el mundo de la hostelería por dedicarme al kangen. Me sorprendió muchísimo cuando yo, antes de comprarme el aparato, estuve trabajando en un restaurante en el Grove y allí tenían la máquina. Cuando yo experimenté lo que hacía limpiando la cocina y limpiando la campana, la grasa, me quedé enamorada del producto, ¿vale? Entonces, el agua 11,5, en primer lugar, es simplemente para limpiar donde haya grasa, nuestro horno, nuestra campana, la cocina, todo donde haya grasa, ¿vale? Y es un agua tremendamente fantástica porque también es antiinflamatoria. Entonces, cuando tú tienes una pequeña inflamación, coges un paño, lo empapas en agua 11,5, te lo pones encima y baja la inflamación bastante, ¿vale? Es un agua que podemos usar también para lavar la fruta y la verdura, con el cual vamos a eliminar los pesticidas y los agrotóxicos.
Y eso, ¿sabes en qué se convierte? Se convierte en el huerto ecológico en nuestra casa. Y comer todos los productos libres de tóxicos y de agrotóxicos es tremendamente beneficioso para nuestro organismo. ¿Y qué más hace? Pues hace tantas cosas. Bueno, esto creo que son las principales funciones que tiene el agua 11,5, ¿vale? Las vamos a ir a ver cómo funciona y de esa manera podemos eliminar de nuestra casa los productos de limpieza. Completamente vamos a tener una casa ecológica libre de químicos. ¿Ok? Entonces, para explicaros la siguiente función que tiene el agua Kangen, vamos a hablar de la microestructuración. El agua microestructurada es un agua muy chiquitita, que tiene una molécula muy chiquitita. Y eso es tremendamente beneficioso para nuestro organismo. Entonces, el agua 9,5 tiene una capacidad de hidratación que hidrata entre 6 veces más que cualquier otra agua, ¿vale? Y para que entendáis las pruebas que vamos a hacer ahora, os voy a explicar qué es el agua hexagonal, el agua microestructurada. Entonces, el agua del grifo y el agua embotellada está compuesta por 10-13 moléculas por clúster, es decir, es un agua muy gorda, ¿vale? Cuando entra dentro de la máquina y pasa por el filtro de carbón activo antibacteriano, luego pasa a una cámara de electrólisis. Eso es el corazón de la máquina. Estos aparatos tienen que tener un filtro porque si no entraría el agua contaminada dentro de una cámara de electrólisis de 7 o 8 placas de titanio macizas y ahí produce el proceso electrólisis, ¿vale? Por medio de un polo positivo y un polo negativo. Entonces, ¿qué hace el agua? Pues entra, se filtra, se limpia, entra dentro de la cámara, pasa por esas 7 o 8 placas de titanio macizas y nos saca un agua alcalina. Y por la otra manguerita nos saca un agua ácida. Es decir, el agua Kangen lo que va a conseguir es que mantiene todos los minerales esenciales que trae el agua, ¿vale? Y va a eliminar otros contaminantes que tiene el agua. Pero los minerales alcalinos los mantiene. Y los ácidos, algunos salen por la otra manguerita. Entonces, eso es muy importante porque es un agua rica en minerales. Y los minerales son esenciales para nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, una vez que pasa, lo que conseguimos hacer es que es una agua microestructurada, 6 moléculas por clúster, ¿vale? Chiquitita. A mí esto me recuerda a la vida, el lado hexagonal. Entonces, ¿qué va a conseguir esta agua? Pues lo primero que va a conseguir es que va a hidratar profundamente tus células. Potencia la absorción de los nutrientes. Los nutrientes son los que nos dan la vida, ¿vale? Y una función muy importante, elimina los residuos tóxicos de la actividad celular. Esto para mí es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos trillones de células en nuestro cuerpo, ¿no? Vale, esos trillones de células diariamente mueren 80.000. ¿Y qué es una célula? Una célula es un ser vivo, donde nace, vive, crece, muere, excreta y hace todo, ¿ok? Entonces, la función del agua, el vínculo del agua dentro de nuestro organismo es limpiar. Y esta agua, como penetra 6 veces más que otra agua, penetra a nivel celular, arrastra y limpia. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Eliminamos los residuos tóxicos de esa actividad celular. Y eso es tremendamente fantástico. Entonces, vamos a ver, ¿vale? Todos estos beneficios demostrados visualmente. Normalmente hacemos té, sí, lo hacemos en casa. Y el té lo hacemos con agua de grifo o agua mineral, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es poner un poquito de té verde y voy a usar agua fría, porque el té se hace con agua caliente, pero yo no voy a calentar el agua. Vamos a poner agua fría y vamos a ver qué es lo que conseguimos con el agua del grifo. Y vamos a ver qué conseguimos con el agua Kangen. Automáticamente
Esta es una prueba que casi se ve al instante. Con el agua del grifo y con el agua Kangen. Esto es lo que hace la microestructuración del agua, es decir, hidrata 6 veces más, es microestructurada. Y vamos a identificar esto y lo vamos a dejar simplemente aquí. Esta es el agua Kangen, lo vamos a identificar con agua 9,5, ¿ok? Y este es el agua del grifo y lo vamos a identificar con agua del grifo. Y lo dejamos ahí reposar un ratito mientras que yo termino de hacer esta presentación. Entonces, ¿el agua y el aceite se mezclan? No, normalmente no. Vale, tengo aquí aceite de sésamo y vamos a ver qué pasa cuando añadimos agua del grifo. Normalmente nada. No pasa nada, flota, que es lo normal. Voy a usar agua 11,5, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa con el agua 11,5. Fijaros, directamente lo diluye. Rompe la estructura molecular del aceite y penetra. Por eso, ¿recordáis que antes decíamos que podemos limpiar la campana? Cuando yo empiezo a usar el agua 11,5 para limpiar la campana, ¿vale? Fijaros qué consigo. Campana, horno. El agua queda toda ahí. Cosa que con el agua de grifo no lo consigo, ¿vale? Entonces, esto ya me indica que el agua Kangen es microestructurada, rompe esa estructura molecular. Entonces vamos a dejarlo por aquí. Mientras que hago esa otra presentación. Y así podemos valorar todo esto. Bueno, vamos a hablar un poquito del cloro. El agua Kangen no tiene cloro, pero el agua del grifo sí. Entonces, nosotros siempre que nos duchamos, ¿vale? Usamos agua del grifo. Siempre que lavamos los cacharritos, usamos el agua del grifo. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es medir el cloro que tiene el agua del grifo. Y con esta prueba os voy a demostrar qué inconveniente tiene el agua del grifo, ¿vale? Entonces, es un medidor de cloro, simplemente, y lo que voy a hacer es medirlo. Si yo echo 2 gotitas, 3, podemos ver que el cloro queda directamente ahí. Aquí lo que voy a hacer es, yo me ducho todos los días, lavo las manos todos los días, lavo mi cara todos los días, ¿vale? Y lavo los cacharros, lavo la fruta, lavo la verdura y todas esas cosas que hago diariamente con el agua. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente, voy a medirlo. Voy a echar otra gotita para que lo veáis más. ¿Dónde está el cloro? El cloro está directamente en mi mano, en mi piel, en mi cuerpo. Lo ha absorbido. Imaginaros que esta agua, en vez de meter la mano, yo la bebo. Si la bebo, va directamente a mi riego sanguíneo el cloro. Y bueno, y todos los otros contaminantes que tiene el agua del grifo, ¿vale? Entonces, el agua Kangen no tiene cloro. Y esa es otra de las propiedades que tiene el agua Kangen, del filtro que lleva, ¿vale? Que se cambia cada 6.000 litros de consumo o una vez al año, dependiendo, ¿vale? Y ¿dónde está el cloro? En mi cuerpo. Entonces, para eso tenemos la ducha, para que entendáis que el cloro que absorbes directamente por tu piel está perjudicando. Os animo a que os informéis un poquito del cloro y qué daños hace a nivel órganos. Yo recuerdo cuando mi sobrina era pequeña, iba con ella a la piscina, ella era nadadora profesional, hasta los 16 años estuvo compitiendo y recuerdo que la embadurnaba desde muy chiquitita completamente con vaselina, ¿vale? Con eso ya os lo digo todo. El cloro no es bueno y lo tenemos todos los días. Imagina cocinar con esta agua todos los días, ducharte, lavarte. Tenemos la ducha, la Nespa de X, ¿vale?
Os lo dejo ahí para que lo voy a poner aquí, para que veáis y poder seguir haciendo esta última demostración. Entonces, el agua Kangen es... Bueno, el agua Kangen es conductora de energía, ¿vale? Y somos energía. Más del... Todas nuestras células funcionan por impulsos eléctricos. Entonces, con esta prueba yo lo que os quiero demostrar es para que sea visual y para que veáis qué potencial tiene el agua Kangen, ¿vale? Cómo funciona a nivel celular, ¿vale? Entonces voy a poner agua de grifo y vamos a identificarla de esta manera. Vamos a poner agua de grifo. Voy a poner el agua Bezoya para que lo tengáis un poquito claro. Y aquí voy a poner, aquí voy a poner el agua 11,5, ¿vale? Porque es una prueba visual y es para que lo veáis visualmente, esa potencia que tiene. Y voy a añadir, lógicamente, la misma cantidad de agua a todos los vasos, ¿vale? Entonces, somos energía y el agua Kangen es conductora de energía. Y vamos a ver cómo es conductora el agua del grifo. No funciona. El agua mineral tampoco es conductora. Y el agua Kangen es completamente conductora. Entonces, agua de grifo no funciona. Agua Kangen funciona. Esta es una prueba visual para que entendáis cómo funciona a nivel celular. La gente me suele decir, Rosa, cuando empiezo a beber esta agua con mes, 2 meses, 3 meses, es increíble la energía que tengo, ¿vale? No estoy cansada. Y eso es algo que yo personalmente también he notado. Y yo digo, Dios mío, qué pasada el hecho de hacerte sentirte tan bien. Luego otra cosa, las aguas minerales están embotelladas en plástico. Vamos a eliminar de nuestra casa el plástico, porque tenemos directamente agua, litros y litros y litros de la máquina. Podemos usar botellas libres de BPA y podemos usar botellas de cristal, que también las tenemos, ¿vale? Y desde que envasan esta agua hasta que llega al supermercado y llega a tu casa, le ha dado el calor, le ha dado el frío. ¿Cómo ha estado? Sabemos que los plásticos producen cáncer, ¿verdad? Esto tenemos que eliminarlo de nuestra vida, porque es importante y cuidamos el planeta, también es muy importante. Entonces, visto esta prueba, ahora vamos a ver qué ha pasado con esos tomates. ¿Qué ha pasado con esos tomates? Entonces, vamos a verlo directamente. Tengo aquí los tomates lavados con agua del grifo y la etiqueta, ¿vale? Agua del grifo. ¿Ok? Y agua Kangen. Fijaros cómo han quedado. Yo creo que se ve perfectamente. Agua Kangen 11,5, ¿ok? Entonces, están lavados con agua 11,5 y estos están lavados con agua del grifo. No podéis probarlo, porque en este momento no lo podéis probar. Pero este tomate, ¿vale? Está cargado de cloro. ¿Os acordáis el cloro? Bueno, está cargado del cloro. Está cargado de todos los contaminantes que lleva el agua. Y este tomate sabe a tomate. Aunque es un tomate de buena calidad, el tomate se ha absorbido todo eso. Y los pesticidas y los agrotóxicos están aquí, porque no los hemos lavado. Con el agua 11,5 conseguimos eliminar los pesticidas y los agrotóxicos. Y lo vemos directamente. Fijaros
¿Qué cambio? ¿Os recordáis que el agua Kangen 11.5 elimina la grasa? ¿Qué son los pesticidas y los agrotóxicos? Son productos grasientos, son productos que se adhiere todo lo que tiene que adherirse para que cuando llueva no salga. Están aquí, los hemos conseguido lavar. Si probáis este tomate, os sabe a tomate como el tomate que hacía la abuela en la huerta. Entonces, ¿qué vamos a obtener en nuestra casa? Vamos a tener el huerto ecológico. Imaginaros cocinar con todos los productos libres de agrotóxicos. Yo no tengo palabras ante esto. ¿Por qué? Porque a mí esto fue lo que me hizo volverme loca cocinando. ¿Ok? Y